Y el juez, al final de la misma, le pidió a Adrián Villar que responda un par de preguntas. Y que, como suele suceder al final de una audiencia de este tipo, dé algunas palabras a los familiares de la víctima y que trate de explicar por qué pasó lo que pasó. Suéltalo, Dani, y luego lo comentamos. Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lisette. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Y por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón, eso es todo. Muchas gracias. Te hago una pregunta para que me contestes, Adrián. Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza, hijo, cuando hiciste eso? ¿Y por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿En qué estabas pensando? No sé qué me pasó. De verdad no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no me decía. Nunca me había pasado algo similar. Era, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo. A mí cuando lo escuché en aquel momento a través de RPP, salimos en vivo con ello. Si bien es cierto, es usual que los jueces le soliciten al encausado que diga algo, ¿no? Al final. No sé si porque tendrá eso peso legal o no, es parte de la formalidad, hay que escucharlo, pero de pronto el juez ya puede haber tenido su opinión formada y decisión resuelta, pero había que escucharlo. Pero sí me hizo ruido, me llamó la atención que lo tratara como si fuera el abuelo con mucho amor, ¿no? Cariño al nieto, ¿no? Sí. Una suerte de no sé si un comportamiento benigno o benevolente, impropio de una circunstancia así. A mí me dio esa impresión. Mira, hijo, ¿qué sí, te pasó, hijo? yo que he estado en audiencias judiciales como parte y además como periodista también, no he escuchado a ningún juez que le diga hijo o hija a la persona que está imputada por un delito durante todo mi tiempo haciendo policiales. Y eso también me llamó la atención. Me llamó mucho la atención y me dio mucha pena que en la fiscalía tampoco tuviesen claro los documentos que tenían a la mano, qué es lo que no se tenía, por ejemplo, la pericia policial en torno a la velocidad en la que iba, se tuvo que hacer un receso para que pudiesen buscar, el juez también, diciendo un ratito. Un poco desprolijo, ¿no? Es que, mira, Martín, yo te voy a ser sincera, en este último tiempo incluso yo tengo un proceso judicial por un hecho de violencia del que fui víctima y justo he pasado por estas situaciones donde tú ves que muchas veces no se tiene claro el manejo dentro del Ministerio Público, pero más allá de eso, también del Poder Judicial. ¿Puedes creer que hasta el momento no tengo una programación de audiencia desde el año pasado, que ya procedimos a un juicio según la decisión de la Fiscalía? Y cuando conversaba con la Fiscalía decía, ¿cuándo va a ser precisamente esa decisión? Me decía, todo está tan copado que hay audiencias que se están programando para el 2027. Ay. Es increíble, Martín. Yo me quedé así en shock porque cuántas y en personas. El interín estás en el limbo, en el purgatorio. Exacto, ¿no? y además, no sabes a dónde ir. En el tiempo en el que puede vencer precisamente el delito que se le imputa. Pero ¿tú crees que porque hay un lapso de ¿Tú tiempo. crees que esta suerte de desprolijidad es por una carga procesal excesiva que esta fiscalía puede tener también? Sí, yo creo que sí, porque el juez dijo además en esta audiencia de Adrián que no podía tomar una decisión inmediata porque además tenía 2 audiencias de prisión preventiva más adicionales y que tiene que ver eso y tiene que resolverlas ya y por eso que lo dejen ver su agente. Entonces el Ministerio Público también está muy cargado de situaciones y de casos que imagino que cuando son más mediáticos y están en la palestra, pues los aceleran y los priorizan por sobre otros que están atrás en la cola, y eso también es injusto también. Claro, por supuesto que sí, también. Que es injusto porque no todos tienen la mediatización. Sin embargo, es importante poner el foco sobre ello porque los casos son importantes de resolver de la misma magnitud, y esto habla de una falta de presupuesto para los ministerios públicos y también para el Poder Judicial, que vienen reclamando hace tiempo para ciertas fiscalías especializadas, para que esto se dé como impulso y todos encontremos justicia en su momento, porque justicia que tarda no es justicia. No, claro que no. Claro que no. Además, la justicia, por definición, es darle a cada quien lo que le corresponde. Exacto. Y aquí,
justamente la crítica es ello, ¿no? Este trato que aparenta ser benigno, que uno no esperaría en una circunstancia así, que desliza, infantiliza a quien está en la sala, lo infantiliza. Hijo, hijito, ¿por qué, hijito? ¿Por qué has hecho eso, hijito? Te voy a jalar la orejita, hijito. Y No. tiene 21 años. Uno no espera un trato cruel, ojo, del juez tampoco. Un juez tiene que ser imparcial. Un juez tiene que tratar de mantener una distancia para tomar una decisión ajustada a ley de acuerdo a los elementos que le hayan presentado, ¿no? Pero por supuesto, tomando en consideración que una de las principales críticas a todo este caso es la de la justicia versus la influencia. La justicia versus el privilegio, dilo de alguna manera. Ujú. La justicia distinta entre aquel que tiene y aquel que no tiene. Aquel que puede y aquel que no puede defenderse. Aquel que puede recurrir a peces gordos y aquel que naufraga entre pececitos flacos. Entonces, claro, en medio de una circunstancia así que lo traten con esa... Con ese cuidado casi paternal, llamó la atención. Puede parecer que estamos hablando de un asunto anecdótico, superficial, pero yo creo que este juicio significa mucho más que este caso puntual. Sí, es como un precedente, además público y mediático, para entender las dimensiones de un caso como este que nos revela además detrás cifras terribles. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en nuestro país y muchos de ellos son provocados por conductores irresponsables que tampoco auxilian a sus víctimas, sino que las dejan a su suerte a la calle, y si pasa alguien las ayuda finalmente, pero no son normalmente los conductores los que tienen esta incidencia o porcentaje de ayuda a las víctimas. Entonces es importante que todos tomemos reflexión en ello, que nos demos cuenta además de las limitaciones del propio sistema de justicia que se revelan en este tipo de intervenciones, como te digo yo, ante la carga procesal, ante la cantidad de casos que tienen, pero además ayer yo escuchaba al doctor Nakazaki incluso dándole cátedra al juez, diciéndole, señor juez, pero esto, porque él había insistido en escuchar a ambas partes e insistía que se llame a la familia por parte de la señorita Marzano, a Gino, para que él pues dé la versión de los hechos o dé unas palabras, ¿no? Y era como que es ilógico, la víctima no puede dar y la familia pues está destruida como para poder en estos momentos afrontar cara a cara a la persona que ha terminado con la vida de su hermana, de su familiar. Entonces era como que yo no recuerdo haber visto algo similar. Tal vez es lo normal en una sala, en un juzgado como un caso como este, pero sinceramente yo no recuerdo. No recuerdo tampoco que en el caso, por ejemplo, de Furrey se haya dicho que Furrey de su descargo o venga su esposa y lo dé. O sea, no recuerdo que haya pasado eso. Tal vez me estoy equivocando, claro. Y si es así, por favor, coméntenlo. Pero eso me llamó también mucho la atención, ¿no? Pero mira qué interesante que pongas el caso de Furrey, porque también hubo una presión mediática muy fuerte culpando, en la que muchos que comentábamos la noticia, efectivamente vimos ahí a alguien que la primera interpretación es se pasó la luz roja, que lo atropelló sobre la línea peatonal, etcétera. Luego eso con los días, con las pericias, también adquirió otros matices y el hombre, hay que reconocerlo, se detuvo. Pero al hombre lo mandaron preso. Sí, le dieron prisión preventiva. Le dieron preventiva. El hombre se detuvo y lo atendió. Sí. Y le dieron preventiva. Entonces, claro, la justicia debería ser predecible. O sea, porque claro, ¿por qué con unos sí y con otros no? Y también es cierto algo, Fátima, y eso lo conversábamos ayer, a pesar de la presión mediática, que tiene un rol importante, ¿no? Porque es verdad, o sea, no nos podemos cegar a eso. La presión hace que los jueces también consideren eso un factor, así no lo hagan público. Pero no es una condena prepago. O sea, sí realmente acá tiene que haber elementos que justifiquen una preventiva. Que los hay es lo que el juez debe evaluar. Que yo crea que los hay, en mi evaluación de los hechos, estimo que sí. Es decir, la prognosis de pena podría conllevarlo a prisión efectiva, ha aceptado los hechos, con lo cual hay elementos fundados de convicción. Y luego los elementos adicionales de encubrimiento, del viaje tan sospechoso Cajamarca y de vuelta, de querer sustraerse de la justicia. Ahora, si el juez considera que esto fue una actitud que ya no va más, que ya entendieron que hay que ponerse a derecho y que el muchacho va a esperar,
Entonces podría esperar sin fugarse, podría evaluar, bueno, entonces sí, que en su casa pase el proceso. Ahora, hay un detalle no menor, y es que muy poco se conoce o se sabe de este tipo de situaciones. La carpeta fiscal que llega a las manos del magistrado no puede ser modificada. Eso quiere decir, si el corte de información, evidencia, fue el día viernes, todo lo que salió después no es considerado en esa evaluación del magistrado, por más que nosotros lo hayamos visto. Tú puedes haber visto chats, tú puedes haber visto videos, pero si el magistrado no lo tiene en la carpeta, para él eso no cuenta como evidencia por más que sea pública. Y eso es importante, diferenciar, porque nosotros tenemos una impresión desde lo mediático y desde lo que es hecho público, pero desde el sistema judicial la formalidad manda que solo se evalúe con lo que se tiene en la carpeta fiscal y se ha logrado sustentar a través de videos, cámaras de seguridad o chats. Por eso es que ayer el magistrado, cuando escucha esta ponencia y sustento y que lee la señora fiscal los chats la conversación y testimonio del señor Montenegro respecto a cómo él había dicho que debía Adrián entregarse y había sostenido una conversación con horas y fechas, el magistrado le pregunta, ¿y eso está? ¿Tiene el pantallazo? Y él dice, no, me lo mostró en el momento, solo tenemos esta transcripción. Entonces, ok. Y refuta el señor Nakazaki porque no lo tienen en la carpeta. Entonces, eso es prueba evidencial, decía él, o solamente es una idea que queda en el aire como un sustento del Ministerio Público, pero si no está en la carpeta fiscal, no vale. No sirve. Siempre un abogado dice, vamos al expediente. Así es. Y si no está en el expediente, por más que sea de conocimiento público, no está. Eso fue lo que pasó en el caso de la señora Villarán, porque muchos decían, pero si ella declaró ante en un medio de comunicación que ella sí había dado estos aportes, que perdón, y eso no estaba en la carpeta fiscal porque eso ocurrió después del corte de la entrega de los documentos al Poder Judicial. Y allí ya esos pruebas, evidencias o lo que venga después, no se podía agregar, no se podía evaluar por parte del magistrado que lo tenga en claro. Escribía, ahí está Linda Yus, dice, es normal cuando son tan jóvenes y en delito primario, para generar confianza es una forma de quebrar lo ensayado con su abogado y si habrá a su verdad respecto a lo llama hijo. Exacto. Puede ser, mira, es una buena lectura. Sí. Lamentablemente, como esa interpretación que has hecho no la conoce o no la tiene en mente la mayoría, lo primero que muchos han pensado es ¿por qué ese trato tan con pinzas, tan benigno, ¿no? Y en medio del debate sobre por qué la ley es distinta para unos y para otros, entonces, claro, eso es lo primero que ha saltado. Pero es una buena interpretación. Sí, quizás eres abogada y nos estás dando luces de ello o parte del proceso judicial, porque, como bien decía, nuevamente, hay cosas que pasan en el sistema de justicia que uno desconoce, estos pasos, estos procedimientos que uno dice no parecen lógicos. Es que realmente no parece lógico que no puedas evaluar evidencia que sale recién, pero así es la formalidad de cuando tú ingresas un escrito, se cierra y no puedes ingresar más evidencia si es que luego ya la lograste conseguir.